Es todo absolutamente obsceno, bochornoso, escandaloso, todos los adjetivos que queramos poner de la barbaridad que está pasando con el tema eléctrico y con el tema energético y con los combustibles, pues están ahí, ¿no? Y yo creo que no es acertado bajar el IVA. Yo creo que aquí hay que tomar ya medidas de otro tipo. Necesitamos herramientas. ¿Cuáles son las herramientas a largo plazo? Empresas públicas de energía. Está claro. Que tengan criterios del bien, por el bien común, no de la necesidad de tener beneficios para sus consejos de accionistas. A más. Mira, justamente estamos hablando de una polémica con Chorche, que es de Ara Info, Digo, no. sí, sí. Y estamos hablando de una polémica de Lambán, ¿no? Usando la política. De hecho, el tuit, estamos viendo cómo le ataca a Pau Gasol y dice que no han salido los juegos por el tema del independentismo. Y bueno, nos estaba contando un poco Chorche cómo es como tiene un fuego en su gobierno y ha hecho un incendio más grande. Con algo que no yo así desde fuera no le veo sentido aquí que tiene que ver el independentismo con todo esto, pero bueno. Claro, voy un Bueno, poco al lío, Julián, que es. Perdona, sí, dime, no, no, dime. no, no, dale, perdón, que yo llego aquí y me estoy metiendo en la Intento. conversación, nada más llegar. Hemos pasado cosas más interesantes. Quiero decir que sí, Lambán, entre otras muchas cosas, es consciente que, por muchas razones, hasta de la propia vecindad y varios siglos, casi un milenio de contacto con distintos pueblos, en este caso con el pueblo catalán, bueno, pues ha habido roces. En todas familias pasa. Entonces, pero pulsar esa visceralidad del anticatalanismo que se ha potenciado durante los últimos 30 años desde Aragón, entre otros casos, desde el mismo Heraldo, que os nombraba antes, porque da votos. Siempre Lo que funciona, pasa vamos, el es botón que esas rojo. cosas. Claro, pero es muy peligroso. Porque una vez que pulsas esos botones de la visceralidad, cerrar esas brechas es muy complicado. Y luego trolls hay en todas las familias, en todas partes. Quiero decir, trolls en el mundo del catalanismo hay, a patadas también, porque son más Claro. población, así que les toca más trolls, ¿no? Pero claro, él juega esto. ¿Por qué? Porque él ve que a él no le va a pasar como en Andalucía, seguramente, Claro, bueno, dentro de ahora un año. que hablas de Él va Andalucía claro, y ya que claro, tenemos a Sira, si os parece, empezamos un poco por el repaso aquí, los jueves normalmente, los resultados del fin de semana, es decir, había un super fin de semana a nivel electoral, y si os parece, empezamos de más cerca a más lejos, hacemos un pequeño análisis, verdad que ya se han hecho todo el análisis posible en la semana. Yo, por decir, bueno, es súper complejo, hay mil aristas por donde analizarla. Yo, más allá de la desaparición de Ciudadanos, el posible pinchazo, es decir, la pérdida de votos de las nacionales a las autonómicas de Vox, que ha sido considerable, creo que la gran noticia es como el Partido Popular, en ese inmovilismo, incluso que se vio en el debate, en redes prácticamente desaparecido. Este es un poco como mi análisis, ¿no? Y luego hay otro, que es el matemático, que tiene que ver, bueno, pues un poco también la división en la izquierda, y en todo caso hay una cuestión que en este caso, más allá de la similitud de los nombres, adelante Andalucía, por Andalucía, juntos se tiene un voto parecido a Vox, de tal manera que se hubiera sacado, creo que 13 escaños, de hecho son 5 y 2, 7, creo que se hubieran sacado al menos 5 escaños más si hubieran ido juntos, creo que son 12, 14, bueno, pero en todo caso, si quieres, Sila, empezamos por ti, sin extendernos mucho, porque yo creo que ya se ha hablado mucho, pero si tuvieras que dar algunos titulares, algunas conclusiones, incluso mirar al futuro, ¿cuál es tu análisis de las elecciones andaluzas? Bueno, como has dicho, la cuestión aquí es que hay muchísimas aristas y claro, un análisis en profundidad requiere Claro. como un montón de rato, ¿no? Pero así como en clave de composición sociológica y de cómo está el país y de cómo evolucionan las cosas, yo creo que hay que admitir que está cambiando el ciclo, que estamos en otro momento político, un momento político en el que, a pesar de que muchos gobiernos autonómicos del Partido Popular están recortando a saco, a pesar de que hay muchos recursos disponibles, ojo, están recortando a saco, que esto hay que recortarlo todo el rato, pues vemos que hay otras cuestiones que están vinculadas más a lo emocional, a la percepción subjetiva y que tienen también que ver no solo con la percepción subjetiva y con lo emocional, sino también el estado de las cosas a nivel global que nos afecta aquí. La inflación, la subida de los precios, el hastío y el hartazgo después de la pandemia, luego la guerra, en fin. Están pasando un montón de cosas que operan y que nos colocan en otro momento de la historia, ¿no? Y esto pasa factura o deja de pasar factura también en función de cómo hacen las cosas
Evidentemente, cada partido y cada fuerza política opera, pero yo soy muy partidaria de que aprovechemos todo esto también para hacer autocrítica, pero no autocrítica de hagamos autocrítica, reflexionemos profundamente como mantra para que no pase nada, ¿no? Claro. Esto no, porque yo veía las redes estos días y la gente decía, oye, ya está bien de que la izquierda diga que va a hacer autocrítica y que va a pensar. Por favor, produzcan algo además, Claro. ¿no? O sea, que estaría bien que hagan algo, ¿no? Que se muevan un poquito. Entonces yo creo que estamos en un momento en el que hay que moverse un poquito. Entonces han pasado cosas en el país, nosotras participamos de un gobierno, por ejemplo, hay cosas que son más acertadas, cosas que son menos acertadas, hay cosas que forman parte de la conversación del país y otras que no, cosas que deberían estar formando parte de la conversación del país, sorprendentemente no lo están, aunque sean positivas. En fin, yo creo que nosotras ahí tenemos que hacer una autocrítica también de cómo nos posicionamos en lo político y en lo que sucede con el país y cómo no hemos sido capaces de construir un proyecto o representar un proyecto que dé ilusión, que movilice, que dé esperanza y que agite un poquito, ¿no? Como sí que está pasando en otros lugares del mundo, eso ya lo comentaremos luego, y quizás un momento para analizar qué claves nos falta pulsar y cómo construir o reconsiderar el espacio político para que todas esas claves operen. Y cristalizar un proyecto de país que sea más sencillo, más fácil, que nos vincule emocionalmente y que movilice a la gente trabajadora. Y luego, por supuesto, está, y con esto ya prometo que me callo, está la cuestión del cómo se ha agregado la izquierda y cómo ha trabajado la izquierda en el caso de Andalucía. Yo creo que las cosas pues no han salido, han sido muy incidentadas, no hemos sido capaces de generar un polo más unitario, esto nos ha debilitado, efectivamente la suma de los porcentajes daría una proyección de escaños que no se corresponde con lo que tenemos ahora, en fin, pues yo creo que esto no ha sido acertado y no pasa nada porque digamos, señoras, señores, no ha sido acertado, hay que construir de otra manera, hay que ver lo que se ha hecho mal y pongámonos a currar desde ya mismo para evitar que la derecha esté en el gobierno, ¿no? En la siguiente, que haya otros sitios electorales en los que la derecha gane. Yo no soy de la parte de la izquierda que respira con alivio al ver la mayoría absoluta del PP, también he de decirlo. Claro. Pero no sé si a ti te ha pasado que has escuchado este tipo de comentarios. Sí, sí. Y yo digo, si esto hace 8 años es decir, nos lo planteáramos, digo, esto es de loco. Entonces también creo que hay que hacer esa reflexión también que influye, yo creo también los medios, ¿no? Porque los medios influyen mucho en el PP moderado, que representa a Bonilla, tal. Y claro, al final es todo un relato que se lo compramos desde muchos sitios. Y que el PP de moderado no tiene nada, quiero decir, por mucho que sea Moreno Bonilla, que han recortado y han pasado la lija por los servicios públicos en uno de los peores momentos que ha sufrido nuestro país, con lo cual eso de moderado, que sea el yerno ideal y que haya vendido mucho esa imagen, no significa en absoluto que su política económica no sea devastadora para el pueblo andaluz, ¿no? Sí, mi análisis es que más allá y desde muy lejos, quiero decir con todo el respeto a lo que pasa y deciden los y las andaluzas, pero sí que me parece que más allá de imputar algunos resultados a la desunión, digamos, a la no concurrencia conjunta en un proceso electoral de las izquierdas, que sí que probablemente en este caso no ha ayudado, pero que lo considero un factor más y desde mi punto de vista no el más importante. Correcto, yo opino igual. Yo creo que la primera valoración que hago a modo de titular por defecto profesional es que es una rotunda victoria del régimen del 78, en este caso en la cara de la moneda que supone el PP, pero pobrecicos míos andaluces llevan muchos años también de gobiernos de la otra cara, que es el PSOE gobernando en Andalucía como ha gobernado. Entonces, quiero decir, lo que le pasa a Andalucía es que entre malo y peor, pues han elegido esta vez peor. Sí. ¿No? No digo como Vargas. No, pero incluso yendo más allá, mira, yendo más allá, Chorche, hay un comentario de Juan Calarcón, dice, el resultado aritmético puro de 12 escaños en lugar de 7 seguiría siendo irrelevante. Es decir, evidentemente ese no es el problema, sino que hay otros muchos problemas. Eso es. Y entonces lo uno, insisto, distanciándome mucho de Vargas Llosa, que efectivamente no me une nada, que esto también es producto de un reflejo de la sociedad occidental, del primer mundo, de Europa, como lo queramos llamar, en el que la sociedad es muy de derechas. Entonces, en Andalucía, pues también. ¿Por qué? Pues porque el capitalismo ha conseguido muchas cosas y muchos objetivos, a pesar de que muchas pensamos en una alarde de optimismo, que veremos el fin del capitalismo. Sí, que seguramente lo veremos, pero en lo que nos ocupa hoy, es decir, que está bien rampante, ha conseguido en los últimos 30 años que seamos nuestras sociedades, lo que nos rodea, nosotras mismas, más individualistas, más egoístas, vivimos en el sálvese quien pueda. Entonces, en este magma, que crezcan las opciones de izquierda que necesitan pozo,
necesitan ser explicadas, necesitan tiempo para las transformaciones, incluso de la izquierda institucional, digo, digamos Sí, sí. la que no plantea grandes rupturas, la que no plantea, da igual, esta necesita un caldo de cultivo que en 30 años las derechas han destruido. Entonces, ahora estamos todo el mundo en el sálvese quien pueda. En este sálvese quien pueda, y en este caso es en Andalucía, en Aragón o en Francia, que hablaremos ahora, en Colombia, en Latinoamérica, igual por este optimismo genético parece que hay algunos rayicos de sol que nos podrían dar un poco más de temple, pero en Europa, la sociedad europea es muy de derechas y muy solidaria. Y en Andalucía, pues también. Esto es lo que ocurre. ¿Puedo polemizar un poco? Claro, claro, dale. Sí. Estoy no de acuerdo del todo. Es decir, es que creo que relativamente, que hay muchos valores también progresistas, voy a decir progresistas, en nuestra sociedad. Y yo sí que pienso que los campos políticos están en disputa, curiosamente. Y claro, esto me lleva a pensar qué cosas no hemos sabido hacer bien también desde la izquierda. O sea, cuando planteo la autocrítica es también en términos profundos, es decir, ¿cómo no nos hemos...? Bien, yo sé que arrastramos una derrota ideológica de décadas que nos ha hecho perder el pulso, plantear un proyecto alternativo, de horizonte, de esperanza, todas estas cosas, ¿no? Que hemos analizado también en un montón de foros y de espacios. Pero creo que nos tenemos que recuperar de esto y creo también que hay que ver, oiga, ¿cómo nos dirigimos, cómo interpela la izquierda a la sociedad europea en este caso, del siglo XXI con sus conflictos del siglo XXI? ¿Y cómo es posible que en otros lugares del mundo sí que haya una izquierda que está sabiendo interpelar a sus sociedades, que también pueden ser conservadoras en muchos aspectos, pero que también pueden tener un sentido común de izquierdas? ¿Cómo han sabido interpelarlas y construir en torno a esto, ¿no? A un sentido común que dé un horizonte de esperanza. Yo creo que ahí hay que ponerse, ¿no? A pensar en esto. Yo no creo que esté todo perdido. Yo soy optimista dentro de lo que cabe. A lo mejor soy un poco ingenua, pero sigo confiando. Es decir, es verdad que este contraste, este súper fin de semana electoral, me hace no perder la esperanza del todo, ¿no? Viendo lo que ha pasado en otros sitios. Claro, de hecho yo quería plantear un poco, si más allá de los errores, yo creo que hay que aprender los errores, hemos hablado de algunos y sobre todo creo que los errores no dejan de ser aprendizaje, pero claro, lo que no tiene sentido y se dice, ¿no?, que los humanos son los únicos que tropiezan 2 veces en la misma piedra, es cometer los mismos errores siempre. Digamos, haciendo un poco el análisis de Blenchon, digamos también una fuerza más o menos residual, cuarta, quinta fuerza, que ha hecho campaña, movilización, sociedad civil, denuncias a los recortes de Macron, que también han sido muy, muy duros, por más que aquí nos lo pinten como el príncipe azul, el mejor estadista del mundo y todo eso. Pero aquí Malena, una periodista francesa, nos contó la cantidad de recortes brutales que ha cabreado tanto a la derecha y la izquierda, ¿no?, que ha estado en la calle protestando. Y luego creo, y aquí yo creo que es donde se puede sacar los aprendizajes, de cómo un resultado que fue una campaña que fue aumentando la estadística, estuvo a punto de pasar a la segunda vuelta, pero que han ido un paso más allá y han ampliado ese frente amplio en la primera vuelta de la legislativa, siendo primera fuerza de Francia, ojo, NUPES, pero es verdad que en la segunda vuelta, un poco raro el sistema francés, digamos Macron ha sido la primera fuerza, pero no ha tenido esa mayoría absoluta, pero sí le sale mayoría absoluta con los republicanos, que es como la derecha tradicional. Pero en todo caso, me gustaría qué aprendizaje, bueno, vuestro análisis de las elecciones francesas y si veis que tenéis algún aprendizaje para la izquierda en España. Si quieres, ahora empezamos por ti, Chorche. Sí, yo voy a ser muy breve por intentar hacerlo más dinámico, pero yo creo que uno de los mensajes que se podría, por la diferencia, digo, por los que podríamos quizás obtener algún aprendizaje de lo ocurrido en Francia, es que efectivamente Nupes y Marine Le Pen han tenido este resultado, que es bastante bueno, sin abandonar sus políticas de izquierda o sus planteamientos de políticas de izquierdas. Es decir, la gente ha votado, es decir, sí, insisto, todo esto desde la izquierda institucional, progresista, que tampoco Mélenchon ni Nupes proponen rupturas, Claro. una nueva república, la Revolución Francesa, la segunda. No, lo que están proponiendo, digamos, son los esquemas clásicos de la socialdemocracia europea. Claro. Eso sí, eso nos mantiene en campaña, en sus propuestas, en sus votaciones. Entonces la gente, digamos que yo creo que ha recuperado un poco esto de decir, también la sociedad francesa es conservadora, lo ha sido siempre, diciendo, pero bueno, que queremos un conservador de rostro humano, por decirlo de alguna manera, en el término francés, ¿no? Y eso también lo han hecho. Entonces, yo creo que una de las diferencias y una de las cosas que deberíamos aprender es por qué tenemos que abandonar las propuestas de izquierda. Claro. ¿En qué cabeza cabe? Si abandonamos las propuestas de izquierda, los partidos de izquierda en la elección se convierten en otra cosa, pero no en una candidatura de izquierda. Obviamente. Sira.
Es verdad que al final las izquierdas europeas nos hemos convertido en izquierdas más bien socialdemócratas y quizá que hemos abandonado los programas más de ruptura, ¿no? Y esto ya da para un análisis más en profundidad, ¿no? Pero dicho esto, yo creo que ha tenido el resultado no ha sido todo lo bueno que esperaban, también hay que decirlo, tenían una proyección mayor. Claro, sobre todo la diferencia entre la primera y la segunda, ¿no? Que fue primera Esto fuerza y en es, la segunda... esto Se es. llama Que se ha prima. visto un poco ensombrecido por el repunte que ha tenido la extrema derecha, que también es una cosa a analizar y a tener en cuenta, aunque bueno, de momento la movilización de la izquierda ha sido más potente y yo creo que es una muy buena noticia. Pero yo creo que ellos fundamentalmente han dado 3 ideas que a mí me parecen brutales, sencillas y que son las que hay que manejar si queremos darle la vuelta al tablero de juego, ¿no? Y disputar el campo político, que es que se puede vivir bien, que se puede ganar y que se pueden cambiar las reglas del juego desde una perspectiva de izquierdas. Ya está. Y con estos 3 mensajes sencillitos, claros, nítidos, han hecho una campaña en la que partían de un 10 o un 10 y pico por ciento de intención de voto y se han colocado como principal partido de la oposición. En algunos casos, incluso sacando un programa, bueno, yo no voy a decir que sea súper rupturista y tampoco tengo ningún derecho a meterme ahí porque sería una falta de consideración, pero un programa, oye, cañero para muchas cosas en los que ponen en el centro cuestiones económicas que, bueno, pues sí que acorralan a las élites, ¿no? Y señalando, al final, dónde están los enemigos de la gente trabajadora y de la mayoría social. Es decir, porque, oiga, esto va también de responsables que han generado una situación de precariedad estructural para un montón de gente en Europa y habrá que señalarlos también, ¿no? Yo creo que no se han cortado mucho, yo creo que han salido diciendo, podemos ganar. Yo creo que ha sido un acierto también que se juntaran todos para las elecciones legislativas, sin duda alguna, porque esto además ha movilizado un poco más, aunque también hay que hablar de la falta de movilización y de las abstenciones que hay en todos los sitios, porque es dramático, o sea, esto también es dramático y es dramático para la democracia en sí, para todas las fuerzas políticas, porque esto lo que significa es que ninguna fuerza política está sabiendo interpelar a un porcentaje grande de la población, igual hay que preguntarse cositas también ahí, ¿no? Pero en todo caso, si me parece a mí personalmente, yo quizá por la depresión de lo que pasaba en Andalucía, está muy pendiente de las elecciones colombianas, realmente emocionantes. Más que el proceso, la resistencia, ¿no? Porque digamos que en Colombia sí ha habido una característica, es que a todo lo que olía a izquierda se le arrebataba. Hablamos de un dato que es que parece increíble, el tema de que los militantes de Unión Patriótica, un partido de izquierda colombiano, han asesinado a 5.700 personas de ese partido político, ¿no? Hablando que todos los años asesinan a cientos de líderes sociales, defensores de derechos humanos, lo de los falsos positivos, 6.400 civiles asesinados por el Estado, cientos de manifestantes también, en este caso más de 50 desaparecidos, asesinados, incluso que aparecían flotando en un río. Y luego hay otro elemento que es clave, es el único, creo, país de América Latina, o uno de los pocos, que nunca ha gobernado la izquierda. También tiene que ver mucho con ese estado, digamos, narcoparamilitar que tenía un brazo armado, incluso tenía un brazo armado en el Estado, pero otro fuera del Estado para hacer el trabajo sucio de asesinar a todo lo que se moviese que pudiera reflotar a la izquierda y recortar, bueno, pues esos privilegios de una élite, ¿no? Política, económica, el propio narcotráfico. Y en todo caso, bueno, no sé cuál es vuestro análisis de Colombia. Creo que es una muy buena noticia, pero sobre todo es una esperanza, ¿no? Es decir, ojalá y se pueda dar ese cambio. Bueno, ¿cuál es vuestro análisis? ¿Tú, Sira? Como digáis. Venga, dale. Yo coincido completamente en lo que has dicho. Es una maravilla y desde luego después de la noche que tuvimos y un poco la evolución de todo, Colombia nos da un marco de esperanza y aliento, ¿no? Para pensar en el hacia dónde y en el cómo construir procesos políticos. Y como has dicho, un país en el que nunca ha gobernado la izquierda, con lo cual es este gobierno del pueblo, como dicen ellos muchas veces, ¿no? Como repiten, yo creo que es una noticia maravillosa que va a cambiar la orientación completamente. Yo creo que tienen un programa que tienen elementos que son bastante potentes. Y bueno, luego recordar el drama de lo que se ha pasado en ese país, de la aniquilación física de la izquierda que se ha ido organizando históricamente, ¿no? Y bueno, como a pesar de venir de un escenario verdaderamente complejo a nivel económico, con un neoliberalismo feroz, con un nivel de desigualdad brutal, con un nivel de violencia como hay en pocos países del mundo,
cómo han sido capaces de hacer germinar un proyecto político que ha cargado de esperanza, lo que decíamos, ¿no? Y de movilización a todo un pueblo que, oye, que necesitaban 1 millón de votos para sacar la segunda vuelta y que ganara Petro y Francia, y lo han conseguido. Y nos llegan testimonios de compañeros y compañeras que están allí, que te contaban cómo la gente, pues eso, yendo en canoa desde lugares súper remotos, se ha movilizado para votar, con toda la dificultad. O sea, espectacular, ¿no? O sea, la gente de los barrios populares, de las zonas rurales, es decir, ha sido una pasada, ¿no? Yo creo que nos da un subidón a todas las personas que creemos que el mundo tiene que estar construido de otra manera, y es una maravillosa noticia para Colombia y para el mundo entero. Pues estando de acuerdo con vosotras, solo haría un matiz más, una arista, que es que a esta esperanza, a esta alegría, a esta ilusión que efectivamente se vive también desde el primer mundo, diciendo vamos a ver si desde allí arrancamos y nos sirve también de base para tomar impulso, sí que les deseo al gobierno de las nadies y los nadies que decía Francia Márquez tan bonito, que se permita ese gobierno. Y digo se permita porque sí queda un poco de miedo desde aquí, y espero que no les pase, que lo permita Estados Unidos, digo, porque Estados Unidos ha utilizado Colombia como su base militar y de distribución ideológica y política, y por eso ha habido tantos años de derecha, de uribismo, de enfrentamiento con el resto de países de la zona, con Venezuela, porque Estados Unidos ha utilizado, desgraciadamente para los colombianos y las colombianas, ese Estado a veces medio fallido, a veces narcoestado, pero narcoestado con patrocinio del hermano mayor, que es Estados Unidos, generando violencia policial, parapolicial, estatal. Entonces, además de la esperanza y la alegría, yo lo que le deseo al gobierno de las nadies es una larga y fructífera vida que nos vendrá bien a todas, también en Europa. Más allá de todo esto, si parece, vamos un poco a la actualidad del país. Y si queréis, empecemos ya que estamos con los medios. Del tuit de Antonio Caño, que yo creo que es muy... No sé si lo habéis... Bueno, aquí en España ha tenido en redes sociales un montón y muchos periodistas han pronunciado literalmente Antonio Caño pocos meses después de que apareciera Podemos o que tuviera, digamos, una amenaza electoral al PP y al PSOE principalmente. Es cuando lo ponen, pocos meses después, Antonio Caño, y el tuit que dice: hace 4 años intentamos evitar desde el país el pacto de Sánchez con populistas y separatistas porque creíamos que eso era malo para la izquierda y para España. No nos creyeron. Bueno, este sincericidio, digamos que ha traído, es decir, no sé qué reflexión hacéis. Creo que esto es evidente. Lo que está diciendo muestra pues cómo los medios de comunicación son activos políticos y que aunque traten de ocultarlo normalmente, pero creo que a nadie se le escapa que estos medios de comunicación operan. Pues que esto es un tuit del exdirector del Cuarto Poder del régimen del 78. No es del Cuarto Poder en abstracto, sino es del Cuarto Poder del régimen del 78. Que efectivamente es, algunas, por desgracia, llevamos años explicando que el país, si en algún momento fue algún referente de la calidad periodística, dejó de serlo hace mucho tiempo y que se convirtió en un activista político más con mucho poder, porque el poder mediático sí es importante. Porque si va de ejemplo, nosotras desde Arainfo siempre decimos que no somos imparciales, que no lo hemos sido nunca, que tenemos línea editorial, que lo que somos es honestas, que no mentimos, que no hacemos manipulamos la información, pero que evidentemente tenemos nuestra línea editorial y seguramente se nota y estamos orgullosos de que se note, porque somos gente honesta. Lo que ocurre es que yo no sé qué pretendía Antonio Caño con esto y a estas alturas. Sinceramente, no lo sé, se me escapa y además me da un poco igual, sinceramente. Pero claro, lo que demuestra eso es que algunas llevamos diciendo muchos años que efectivamente nosotras somos honestas y explicamos que no existe el periodismo imparcial y que por tanto nosotras tampoco lo hacemos, pero que no existe para nadie. Lo digo porque en esta posición, cuando explicamos que es la info, parece que te pones en la posición del periodista activista y que el resto son periodistas neutros, que han nacido periodistas, han aterrizado con alitas de ángel y entonces tratan la información con cariño, mimo y sin matiz ideológico. Y eso sencillamente es mentira. La subjetividad en la prensa ha existido desde que existe el periodismo, y la ideología de cada uno y de la línea editorial también. Claro, ¿qué ocurre? Que el Grupo Prisa, El País o estos grupos mediáticos son de la ideología de sus amos. Ni siquiera de estos directores, que estos directores también son alguacilillos de los amos de verdad.
claro. Sea Antonio Gaño, Alandiete, Inda o toda esta gentecilla no dejan de ser alguacilillos, Claro. con mucho más poder que nosotras y mucho más dinero, pero alguacilillos, el poder no está ahí. Estos son meras herramientas delegadas de la propaganda y publicidad del régimen del 78. Y entonces, en un ataque, no sé muy bien de qué sinceridad, a mí me da miedo porque con este tipo de gente y este tipo de miedos, algo hay atrás que no hemos todavía conseguido leer para que estén en este tipo de tips y en estas jugadas, ¿no? Sí, sí. Yo de todas maneras hay un par de cosas que añadiría. Lo primero es dónde está este señor ahora que está como firma de The Objective, que es el diario este con dinero de la oposición venezolana con muchos recursos, porque tienen no sé cuántos mil, pero que es un diario de fake news básicamente, un OK Correcto. diario con color amarillo, es decir, que todo lo pone de color amarillo, pero no deja de ser un tipo de derecha que aparte, como tú dices, yo creo que es sano que haya, decir, bueno, no sea sano, en la realidad. Todos tienen su línea Claro. editorial, lo que habría que ver es la pluralidad y sobre todo también el Exacto. reparto, lo que Esto estamos es. hablando, el tema del reparto del dinero público, de la publicidad, es un auténtico escándalo. Y luego el segundo elemento creo que también es como quitarse la careta, es decir, somos bueno, no sé si decir de derecha, a lo mejor es un medio del régimen y hay como ciertos elementos que no se tocan. Y evidentemente uno es que la izquierda real no llegue nunca al gobierno, ¿no? Que pueda tomar decisiones. Pero bueno, en todo caso, Sira, ¿cuál es tu análisis sobre esto? Yo, yo coincido, yo creo que está muy bien que cada periódico, cada medio tenga su línea editorial y eso tiene que ser compatible con que los periódicos, los medios de comunicación no se conviertan en agentes que intenten torcer la voluntad popular. Quiero decir, es que en democracia yo creo que cada dispositivo, cada capa tiene su función y está muy bien que sea así y está muy bien bueno, pues que haya diversidad de opiniones, faltaría más. Pero claro, lo que es grave o lo que es un poco escandaloso es que este señor diga tranquilamente que ellos han hecho mucho para intentar cambiar, torcer la voluntad del pueblo. Pues no sé, yo creo que estas cosas uno tiene que mirárselas un poco, ¿no? Esto lo primero. Yo creo que además esto abre un debate muy interesante sobre una cosa que se comenta poco normalmente, y es que sí que hay un derecho que dice que la gente, los ciudadanos y ciudadanas, tenemos derecho a una información veraz. Y esto es un Exactamente. elemento fundamental y esto es una vulneración de derechos cuando no se ejerce también la profesión, o bueno, la profesión sí, porque yo no, por no mezclar las cosas, ¿no? Pero cuando hay medios de comunicación que nos hurtan la posibilidad de tener acceso a una información veraz. Y yo creo que una información veraz, una garantía de ello, es que haya pluralidad informativa. Esto es lo que más garantiza, cada uno con su línea editorial, cada uno con su marco de opinión, faltaría más, porque además está muy bien que en democracia haya contraste de opiniones, pero yo creo bueno, pues que esto abre un debate profundo, que yo creo que es bueno tener, ver un poco también cómo se estructura toda la financiación, cómo se soporta la financiación de los medios de comunicación, quién es quién está financiado por quién, la garantía también de los poderes públicos para que velen por una información veraz, porque hay una buena gestión. En fin, yo creo que todo esto es bastante profundo, ¿no? Yo sí que creo que es inquietante pues el tuit de esta persona, que yo me imagino que habrá pensado que es una buena idea pues opinar así, ¿no? Con esta tranquilidad, que está fenomenal. La verdad es que le agradecemos la sinceridad. Algunas personas ya teníamos una ligera idea de que podía haber cosas de estas, ¿no? Afortunadamente también hay un montón de gente que resiste con mucha dificultad pues un programa como este o periódicos como el de Chorche, en fin, medios como el de Chorche, en fin, que yo creo que hay un montón de gente por ahí currando, un montón de medios que no voy a citar, pero que ya conocemos todas y todas, y que se pelean por mantener la pluralidad informativa, cada uno evidentemente opinando como tiene que opinar, porque, insisto, una cosa son las líneas editoriales, que es fenomenal, y otra cosa es el cómo se estructura el sector, que a veces pues da un poco de susto, ¿no? Sí, sí, yo creo que Y todo precisamente la... esto, si me permites, Julián, todo esto decía, se lo permite este señor desde el privilegio que le da, además, estar en una situación de desasosiego mediático, de proyecto, personal, económica, no lo sé con detalle, pero lo presupongo cuando efectivamente los demás lo que estamos es una situación de supervivencia, de trinchera, porque, y soy breve y añado, todo esto en un sector, el nuestro, de los medios de comunicación, el periodismo, absolutamente desregulado. Somos, yo creo, de los pocos sectores en Europa en el que el liberalismo debe ser feliz y florecer, porque es que efectivamente lo que hay es absoluta desregulación. Y entonces, ¿qué ocurre? Efectivamente, las leyes del mercado, que lo que hacen es que no funcionan. Las leyes del mercado no funcionan, están absolutamente manipuladas por los grandes poderes para que los pequeños tengamos
pues muy difícil, ya no crecer, muy difícil existir. Entonces, claro, es gravísimo la situación. No hay modelo de negocio ni ley que la regule o que ponga orden en todos los sectores, digo, porque hablábamos de la policía institucional, pero hay más cosas. Hay mucha gente en el Estado español que mentir todos los días en los medios de comunicación, digo, en sus diarios, les sale gratis. Claro. Total. O sea, esto es indignante para la gente que intentamos también mimar un poco nuestra profesión. Claro, Les sale precisamente, gratis, no pasa Chorche, nada. esa es nuestro eje central en pandemia digital y yo después de darle muchas vueltas, creo que una de las mejores cosas que se puede hacer en la democracia es frenar la impunidad a la mentira, porque no solamente que haya impunidad, que esa sería una, porque una cosa es tener opinión y otra es mentir. En todo caso, y si os parece, vamos con el tema quizás más delicado de la semana, que es la dimisión de Mónica Oltra, pero que tiene un elemento mediático muy importante. Es decir, para mí, más allá de no sé si no poner la mano al fuego, hay una cuestión que me parece real. El exmarido de Mónica Oltra abusó sexualmente, es decir, ya hay una condena, pero parece que, como ha pasado en otras ocasiones, toda esa fuerza, toda esa repulsión que puede generar esa situación y que parece que ya ha tenido la sentencia, bueno, pues ha sido una oportunidad de la ultraderecha, digamos que desde España 2000, Cristina Seguí, también fundadora de Vox, han visto la oportunidad y han tratado más o menos de percutir y buscando que Mónica Oltra sea culpable de las acciones de su exmarido y digamos la causa encubridora y sin, digamos, respetar el proceso que vaya a hacer. Ya hemos visto como muchas veces se comienzan acciones judiciales, en este caso como la ultraderecha, que digamos uno de los elementos que se suele usar con el acompañamiento de medios de comunicación. Y si os parece, antes de nada, yo voy a poner un medio porque también los medios progresistas se han sumado. Hay un vídeo de Compromís que yo creo que es bastante revelador y ya digo, respetando el proceso judicial que vaya a haber, pero como estamos hablando, una cosa es la opinión y otra es la mentira. Es verdad que Oltra, su partido y algunos otros pusieron el listón muy alto de con una imputación hay que dimitir. Es que ella reclamaba a imputados y a corruptos que se apartasen cuando eran imputados. De mi se'n diuen tantes coses, però en la era de la digitalització, en la era de les hemeroteques, jo l'únic que els demano a vostès és que vagin a les hemeroteques, que vagin al YouTube. Està tot penjat. Si no volen llegir-se els diaris de sessions, vegin els vídeos. Jo no li he demanat la dimissió per ser imputat, no se l'he demanat. Jo li demane responsabilitat política. I, per cert, no torni a qüestionar mai més el tema de la presumpció d'innocència, perquè jo sí que me la crec. De fet, jo no he demanat mai la dimissió d'una persona per estar imputada. Jo he demanat la dimissió quan he sentit unes gravacions que políticament eren insostenibles. Això de un imputado fuera, pues oiga, yo no creo que la línea tenga que ser esa. De fet, jo no he demanat mai la dimissió d'una persona per estar imputada. Que se apartasen cuando eran imputados. Ustedes son periodistas. No sé si dir presuntamente. En todo caso, creo que te toca a ti ahora, Chorche, cuál es tu opinión, si te parece acertada la decisión y sobre todo cuál es tu visión del papel también de los medios en un tema tan delicado. Pues es un tema ciertamente escabroso, el origen, ¿vale? Del que no voy a hablar, porque es un tema en el que desgraciadamente pues pasa más veces en los juzgados, pero no tiene el nombre del acusado, y que eso ha supuesto que la implicación de ese caso escabroso y horroroso ha supuesto la dimisión de una vicepresidenta de la Comunidad de la Generalitat del País Valencià. ¿Por qué ha supuesto? Pues claro, porque la presión mediática ha sido tal que al final yo creo que ha acertado Mónica Oltra por su salud mental seguramente también y su tranquilidad y también por la supervivencia del espacio político que representaba, que era Compromís, incluso probablemente de la coalición de gobierno. Al final ha hecho probablemente lo que tenía que hacer, que era dimitir, pero no ha dimitido. En mi cabeza la conjugación verbal que me sale es la han dimitido. ¿De acuerdo? ¿Y quién la ha dimitido? No la ha dimitido, la han cesado, quiero decir, permitirme el juego de la palabra, no lo ha hecho el Parlamento Valenciano a través de una moción de censura, de una comisión de investigación, de los resultados de las pesquisas de la investigación judicial, en su caso. No. Lo que ha ocurrido es que la maquinaria
iba a decir bélica, la manera mediática, en este caso del País Valencià y también en el caso estatal, porque van de la mano, que también es muy de derechas y que también hay algunos medios concretamente en el País Valencià que son el OK Diario local, digamos, pues han conseguido su objetivo. Y lo siento, pero esto tengo que unirlo al anterior tuit de Antonio Caño. Dice, no tiene nada que ver, perdonad, pero sí tiene que ver. Antonio Caño estaba hablando de dar un golpe de estado mediático, voy a dejarlo ahí, y tampoco les fue tan mal, por cierto, porque ande que no costó cerrar esa alianza, mientras que los medios de comunicación que escriben peor pues son más de ultraderecha, que no sería en el país, algunos de ellos en el País Valencià, han dado un golpe de estado mediático contra la vicepresidenta que también les ha ido bien. Porque el origen de esto, efectivamente, no digo del caso judicial, digo del caso, digamos, mediático-político y las consecuencias que han provocado la dimisión. Empieza con dos reconocidos dirigentes de la ultraderecha. Además de si hay rangos entre la ultraderecha, de la peor ultraderecha. Lo que está más a la derecha de la ultraderecha. Sí. Exactamente. Claro, entonces las cosas hay que ponerles contexto. Entonces, vuelvo al principio y ya resumo. ¿Ha hecho bien Mónica Oltra en dimitir? Pues seguramente sí. Claro, por todo lo que estamos explicando, pero no olvidarlo, no es que porque la gente se vaya a quedar con la percepción de decir, ha dimitido, luego era culpable. Claro. No, en mi cabeza es justo al contrario, la han dimitido porque aún no siendo culpable, ella, ni siquiera, creo probablemente, lo digo sinceramente, sin conocer de ningún tipo de encubrimiento administrativo, que eso es mucho decir también. Sí. De hecho, yo espero y le deseo incluso que su caso salga sobresaído en el transcurso judicial, pero ya dará igual. Conocemos más casos de políticos de izquierda, y aquí incluso metería alguno del PSOE diciendo de la izquierda, pero no de ahora, que esto no es nuevo, de hace 20 y 30 años también, en el que sin estas, digamos, raseros de si estás imputado, limite. No. Una acusación, un proceso judicial, montar todo el circo mediático para acusar a esa persona y que esa persona de izquierdas al final tenga que dimitir. Porque claro, y al final que alguien como yo tenga que decir, sí, ha hecho bien en dimitir, porque la presión media. Claro, ha hecho bien dimitir, coño, pues porque nos han ganado esa guerra. Claro, una cuestión realista, porque aparte se ha convertido, yo creo, un poco en modus operandi. Y a cada uno, es decir, yo creo que nunca se puede generalizar, todo es igual, pero claro, si vemos casos muy recientes, el caso de Vicky Rosell, el tema de Alberto el Raza, el tema de Isa Serra, es decir, es que no sean casos sin pruebas, es que ya se veían las pruebas de que ahí se han cometido falseamientos de los testimonios y que aparte había pruebas, ¿no? En el caso de Alberto Rodríguez, que yo lo seguí en profundidad, es que están los vídeos de cuando sucede la situación y 10 minutos después llega Alberto Rodríguez en una manifestación que venía del ayuntamiento. Entonces, y luego el jefe de policía diciendo que ni lo había visto, un tipo de 2 metros con rasta hasta la cintura, ¿cómo no lo va a ver si no está ahí? Es decir, yo coincido en que hay que separar el caso de la cacería. Creo que son dos cosas distintas. Del caso, evidentemente, completamente de acuerdo con la valoración que habéis hecho. Es un caso escabroso y tal, pero evidentemente a partir de ahí lo que tenemos en este momento es el oportunismo de siempre de la extrema derecha y el todo vale, ¿no? Bueno, yo creo que ella ha sido una tipa muy coherente, muy valiente y muy comprometida con su tarea y con su espacio político, ¿no? Y yo creo que esto hay que reconocerlo. Luego, además, hay que decir que, bueno, pues que es una persona que ha trabajado mucho y muy bien para ampliar derechos en el País Valencià. Yo creo que, bueno, que eso pues está ahí porque lo ha dejado, porque afortunadamente también ha dejado su impronta, ¿no? Y se puede acreditar. Yo lo que creo es que es dramático que la extrema derecha esté utilizando también todo lo judicial para los procesos judiciales para cargarse a gente, para perseguir a gente, para señalar a gente, y es muy preocupante la doble vara de medir, es decir, la exigencia que tienen determinados perfiles públicos y la laxitud con la que se considera a otros. Y bueno, pues yo creo que ya estamos en un nivel en el que se puede hablar de que hay aquí también una utilización, pues como se ha utilizado también, nos está utilizando la justicia en otros países para acabar con la oposición política, ¿no? Estamos viendo
los casos que se le han abierto a muchos dirigentes de Podemos que luego se han cerrado, estamos porque no había nada, hace poco a Íñigo Errejón también, ahora tenemos a un colectivo, a una organización de extrema derecha que ha denunciado a Alberto Garzón por decir que el Borbón es un ladrón. Bueno, en fin, o sea, es que quiero decir, aquí lo que estamos viendo es una práctica, es un señalamiento y en muchos casos son cacerías, ¿no? Y yo creo que esto nos tiene que preocupar. Por supuesto, además de plantear cuestiones como la presunción de inocencia y este tipo de cosas que yo creo que en democracia también pues son importantes, ¿no? Evidentemente el caso, insistir, tiene su tracto y tiene su proceso que hay que respetar y que hay que ser prudentes con ello. Pero bueno, yo creo que sí que toca hacer una reflexión profunda acerca de cómo se sitúan los distintos actores y cómo se están utilizando todos los espacios de la democracia pues para atacar a quien no le gusta, ¿no? Está claro, aparte pieza caza mayor, ¿no? Es decir, que al final, en la medida que sea una de las personas más relevantes del espacio de izquierda, pues el derribarlo, ¿no? Mediáticamente, judicialmente, bueno, pues digamos que para mí creo que es un modus operandi. Es decir, está hablando de temas que han tenido sentencia, es decir, que había un proceso con sentencia, en este caso el de Vico Rosell, contra un juez que se demostró que lo había armado. Por desgracia, en el caso de Isa Serra y de Alberto Rodríguez, con sentencia contra ellos, a pesar de que las pruebas decían que no existía nada. Pero claro, la cantidad de cuestiones archivadas, que aparte son medio surrealistas. Es uno de los temas más surrealistas. Y aparte, qué casualidad, 3 días antes de las elecciones, por ejemplo en Madrid, el tema de la niñera. Es decir, la jefe, en primer caso fue la jefa de gabinete de Irene Montero por una foto es decir, las pruebas que han viajado juntas. Bueno, es que la jefa de gabinete viaja junta a todas partes, ¿no? Pero como el acompañamiento de los medios, como han repetido prácticamente. Y es más, en el caso de las elecciones de Madrid, el 100% de los telediarios, como ya hay una noticia, es decir, hay una noticia que es que se ha imputado o se ha abierto proceso judicial a esa causa, pues ya sale como excusa, aunque no tenga ningún sentido y sea surrealista, ¿no? Pero está claro que es uno de los elementos de la derecha mediática, de la élite económica. Sí, Chorcha. Y si me permitís, sí, porque no puedo evitar recordar, por la parte que nos toca además también, aunque solo sea por paisanaje, que estamos hablando de, al fin y al cabo, dirigentes políticos, pero no solo. Me explico. Porque con la excusa de la ley Mordaza, que sigue vigente, en Zaragoza, por ejemplo, tenemos el último, el reciente, que hay más, el caso de los 6 antifascistas de Zaragoza detenidos, sin pruebas, Sí. el juez, con la única palabra de un policía que dice que, bueno, pues es que va a haber unos chavales muy jovencicos, que es que van a ir a la cárcel en la aplicación de la ley Mordaza y por la palabra de un policía contra la suya. Entonces, claro, la situación es muy grave. O sea, no es solo la persecución judicial, el laufar ante un dirigente político, que ya está muy mal. No, y contra la base social, por decirlo de alguna manera. Unos chavales que fueron a criticar un mitin de Vox en Zaragoza y el resultado de todo aquello, y sin pruebas, repito, es que... Vamos con el último tema, que también tiene una relevancia tremenda, no por esta noticia, sino porque es un acumulado del tema de los precios de la electricidad, de la gasolina. Entonces, que aquí hay una realidad que, si vemos los medios, la ocultan totalmente o no se señala esto, que al final el tener un oligopolio privado totalmente en cuestiones estratégicas, bueno, que es el vivir de la gente. Es decir, al final la electricidad, la gasolina, no solamente suben a precios históricos, sino que esto viene acompañada por unas ganancias históricas de las empresas eléctricas y de las empresas, bueno, en este caso Repsol, las empresas que negocian con gasolina, que hay que recordar primero que son gran sustento de los medios de comunicación que estamos hablando. Aparte de la financiación pública, está la financiación privada de los medios. Recordar, creo que fue Iberdrola que invitó a 40 periodistas de los más conocidos, a todo pagado, al Mundial durante 30 días, un hotel de 5 estrellas de Brasil, de fútbol. Está por ahí la foto de Herrera, Hotel, bueno, toda esta gente. Y luego que ha tenido, solamente las eléctricas han tenido a 3 expresidentes, a 24 ministros y a más de 20 secretarios de Estado de tema energético, que son los que hacen las leyes que hacen posible que paguemos todo el mix energético al precio del gas, que está 20 veces más caro. Por lo tanto, las ganancias que tienen esta gente, aparte haciendo cosas como se denunció Iberdrola en pantanos de Extremadura, de mi tierra, para que la energía hidroeléctrica fuera inferior y se necesitase el gas. Estamos hablando de cuestiones totalmente criminales que, sin el poder
políticos que tienen, porque tienen a sueldo a un montón de gente bien relacionada en estos partidos, y si el control de los principales medios de comunicación, la gente saldría de huello a por esa empresa y a aquellos políticos que le siguen el juego y a aquellos medios que le siguen el juego a esta empresa energética, y en todo caso yo creo que es algo, bueno, muy relevante. Pero bueno, en este caso, Sira, ¿cuál es tu opinión? Y ojo, esto tiene muchas lecturas, es decir, un problema que llevamos arrastrando, para mí, tomadura de pelo al pueblo, pero bueno, ya lo de este señor ya quedamos al cielo. Pero bueno, ¿cuál es tu análisis completo sobre el asunto? Es espectacular. Voy a disculparme además porque os voy a tener que comentar y marcharme ya, porque llego tarde a la comisión precisamente de energía del Parlamento Europeo, pues venga, donde estamos haz tu debatiendo análisis y mete caña. la directiva de renovables, ni más ni menos, con gente que piensa parecido a este señor. Es decir, está siendo durita. Pues caña, y acuérdate de Aragón con las renovables, Sira. Lo sé, y de los macroproyectos. Es que es un tema que me apasiona. Pero sí decir alguna cuestión. A mí esta gente me parece que son uno de los grandes enemigos de nuestro pueblo. Es todo absolutamente obsceno, bochornoso, escandaloso, todos los adjetivos que queramos poner de la barbaridad que está pasando con el tema eléctrico y con el tema energético y con los combustibles, pues están ahí, ¿no? Y yo creo que no es acertado bajar el IVA. Yo creo que aquí hay que tomar ya medidas de otro tipo. Bueno, pues que hay muchas medidas que se pueden acometer. Desde luego, esta gente tiene que pagar más impuestos. Lo primero es que se les ha suprimido un impuesto que es el 7% a la generación, que nadie ha hablado de recuperarlo, y estamos viendo cómo las bajadas de IVA no han servido para nada, porque en nuestros bolsillos, vamos, yo sigo pagando muchísima luz, y como yo, todo el mundo que pagamos la luz en el país, ¿no? O sea, con lo cual, esto no ha servido de mucho. Ha servido para que se hinche más su cuenta corriente, las cuentas de... Perdón, la cuenta corriente no, las cuentas de... Sí, pero sí, ¿no? Las cuentas corrientes de todos, porque ahí sí, al final pilla esta Olona, que ella es accionista de Iberdrola. Es que es espectacular. Además, es el sector que más va a pillar, y yo aprovecho siempre para decirlo, de los fondos de recuperación europeas, porque con la historia de la transición verde pillan por todas partes. Además, quieren convertir el gas en energía verde para financiarles con más pasta de dinero público europeo. Es todo así. Y encima sale este señor victimizándose porque quiere mantener su derecho a seguir expoliando a las familias en España. Y dices, hombre, señor, un poquito de contención, de mesura, y no sé, en fin, es que no tiene límite, ¿no? Y entonces te da una sensación como que la impunidad se ha instalado hasta tal punto que este señor cree que es una buena idea o no le parece mal salir públicamente diciendo estas cosas, ¿no? Entonces yo creo que hay que empezar a señalarlos. Esta gente son nuestro enemigo. Esta gente se está haciendo de oro en un momento muy duro. Y lo que necesitamos también es empezar a decir que las medidas que hay que tomar no son bajar el IVA, son que paguen impuestos, es que el Partido Socialista se anime de una vez a poner en marcha una empresa pública de la energía que cambiemos el modelo energético de Europa, porque hay que cambiarlo, porque lo que no puede ser es que esta gente, primero el modelo que hay y luego que sea un sector oligopólico en nuestro país que decide qué energía, cuánto va a computar, cuánto van a ser los precios y que no haya ningún instrumento de control de la producción energética. Es que no hay. Nadie está controlando cómo se produce y cuánto cuesta la energía, que esto es otro debate que no se tiene habitualmente y que permite que estos señores vacíen embalses con cero coste. Con cero coste, es decir, y es una barbaridad lo que ha pasado, lo que está pasando con el sector eléctrico en nuestro país. Por eso yo creo que hay que darles mucha caña, y tienen que pagar, tienen que contribuir y tienen que poner para que al país le vaya bien a todo el mundo. Y basta ya de subir la factura de la luz, que al final paguemos siempre los de abajo, ¿no? O sea, yo, perdonadme, porque con esto es verdad que estoy bastante indignada y creo que necesitamos mucha movilización también y bueno, pues también autocrítica a lo mejor a las organizaciones de izquierda, ¿eh? Lo digo porque también estoy yo aquí poniendo y toca también mucho decir, pero bueno, valga mi reflexión también para decir diagnóstico y cabreo compartimos, yo creo. Sí. Vamos, y Churchill me imagino que va a ir por esa línea. Si me perdonáis que me tengo que marchar. Nada, Sira, dale caña. Un placer, Sira, muchas gracias. Igualmente. Ánimo. Venga, chao. Bueno, sí, nos quedamos contigo, pero vamos, que hay temas... De todas maneras, te quiero leer el comentario de uno de nuestros... de nuestros habituales en el chat. Bueno, él es Qbule, pero creo que es medio mexicano, medio español, pero que vive ahora mismo y trabaja creo que en Aragón, y dice Qbule, me publicaron un artículo en el medio del invitado sobre prisiones y la PPR, así que bueno, como ha dado esa
esa coincidencia, digamos que alguien del chat también ha participado con el artículo, así, bueno, ahí hay una buena conexión. Pero bueno, Chorche, ¿cuál es tu análisis de este temazo, de este melonazo, que creo que es el principal melonazo que tenemos como problema los españoles a día de hoy, por una cuestión de que no llegamos a fin de mes, porque ni pagando son precios récord, pero sobre todo ganancia récord también de estas empresas, ¿no? Que esto también hay que recordarlo. Exacto. Hombre, a mí se me ocurren algunas soluciones seguramente erróneas, que para eso no estoy yo gobernando y me dedico a estas cosas de los medios de comunicación, ¿no? Pero se me ocurren algunas propuestas a cortísimo plazo, a medio plazo y a largo plazo. Y voy al revés. A largo plazo es evidente que las necesidades estratégicas de una sociedad, de un país, de un Estado, como es en este caso la energía, su producción, su distribución, su consumo y su venta, no pueden estar en manos del mercado, del libre mercado, del capitalismo y además solo del capitalismo, porque esto es otra excepción del Estado español. Aquí no hay ninguna empresa pública de energía, las hubo, ahora voy ahí, pero no hay ninguna. En otros estados hay algunas de las empresas de las N, las no sé qué, por lo menos están participadas un poco por el Estado de tal manera que a lo mejor lo de desembalsar en Extremadura y en Castilla no lo pueden hacer, los dejan otras, pero que al menos están un poco matizados. En el Estado español esto no existe. Entonces, lo primero, necesitamos herramientas. ¿Cuáles son las herramientas a largo plazo? Empresas públicas de energía que tengan criterios por el bien común, no de la necesidad de tener beneficios para sus consejos de accionistas. A más medio plazo, bueno, regular, topar precios, etcétera, etcétera. Y a plazos más inmediatos, pues hay medidas que pueden ser bien sencillas. Por ejemplo, estamos a puertas de una tercera guerra mundial, saliendo de una pandemia, crisis climática, bueno, situación de emergencia excepcional, ¿no? Lo digo como justificación de la propuesta. Bueno, pues a partir en el año anterior, este año y los 3 siguientes, hasta que salgamos de la tercera guerra mundial, de la pandemia y de la crisis climática, pues a lo mejor las empresas eléctricas y energéticas que operan en el Estado español no pueden tener beneficios. Y todos esos 60.000, 200.000 millones de beneficios van a ir directamente al bolsillo de la ciudadanía, no de las empresas. Es decir, oiga, mire, Ayuntamiento de Zaragoza, cada uno donde viva, claro, la factura de luz y de gas de este mes mía son 57 euros, abonada íntegramente a cuenta de los 200.000 millones de beneficios que de momento nos vamos a dar, queridas empresas energéticas. Dentro de 3 años volvemos a hablar. Eso no lo veremos, pero esas cosas se pueden hacer. Hombre. Y eso ayuda y es inmediato. Pero es que aparte yo creo que el colmo de todo es que la empresa que era una de las empresas que era pública eléctrica española, que era Endesa, ahora tiene una gran participación de la empresa de energía italiana. Entonces, como de la pública italiana, de la pública italiana. Claro, una empresa energética pública italiana. Es decir, ya es el colmo. Es decir, nosotros la privatizamos, se forran y luego compran a políticos, porque eso hay que decirlo. No sé, el listado es innumerable, no me voy a poner a numerarlo, pero ya hemos dicho 3 expresidentes, 24 exministros y más de 20 secretarios de Estado, que son al final la cúpula política, que son los que redactan las leyes, que las aprueban y que luego llaman, pues, lo que no se entiende. Es decir, vamos a bajar los impuestos en vez de subirle los impuestos a las eléctricas. Ya lo he comentado, no es quitarle la empresa, es devolverlo a lo público. Y a largo plazo, esto es lo que debería hacer un Estado que se precie de cuidar a su ciudadanía. No puede dejar en manos del sector privado los sistemas estratégicos. Y digo energía, pero te digo más, Claro. Te digo también telecomunicaciones. Claro. Las telecomunicaciones hoy son tan importantes. No podemos vivir sin luz, pero tampoco sin esta conexión que estamos haciendo vía unas multinacionales de telecomunicaciones. Cualquier Estado, pero incluso para los patriotas y esta gente, lo digo. Claro. Soberanía. ¿Dónde están las empresas estratégicas públicas que defiendan esa soberanía? No existen. Total, porque aparte de la reconversión, incluso desde el franquismo, hay es decir, digamos Telefónica, ¿no? Es decir, ya te ha armado toda la infraestructura. Entonces, lo que se ha hecho es una privatización, primero a nivel nacional, es decir, esa élite franquista que sigue estando ahí, que es dueño de todo prácticamente, se le acompañaron a cargos del el PP, el PSOE, y luego como el PNV y CiU también eran importantes para formar gobierno, pues venga, aquí todos contentos, café para todos, y luego no es eso, sino que le pareció poco, se quisieron enriquecer más con los fondos de inversión extranjeros o incluso empresas públicas para llenarse el bolsillo. Es decir, ya no son ni privadas, ya son fondos de inversión extranjeros que lo básico, las cuestiones clave como son la energía, son la comunicación, está en manos para reventarnos cuando quieran. Y de hecho lo están haciendo en este mismo momento, lo están haciendo. Incluso hay hay cosas que no tienen marcha atrás, pero hay otras que sí, como son que precisamente los principales recursos de estas empresas eléctricas es la generación de energía, y una de las primeras en España es la hidroeléctrica, y todas estas presas
son de carácter público con una concesión de 20, 50 años. Entonces, eso tiene un margen de recuperación para ponerla al servicio de lo público. Pero el tema es que son de muy larga... Me das pie otra vez, Julián, porque precisamente en Aragón, durante la época del franquismo, se nos inundó, valga el humor negro, de pantanos, también en Extremadura, lo sé y soy consciente, fundamentalmente para la producción eléctrica. Es decir, se construían los pantanos, se hacían los saltos eléctricos, se despoblaban valles enteros y pueblos enteros, pero decidieron que en nuestro país, Aragón, tenía que dedicarse a la producción de energía eléctrica para exportarla, no para crear los polos industriales en el país. Bien, eso fue con el franquismo. Ahora estamos en plena democracia, una maravillosa democracia borbónica. Bueno, pues nuestro gobierno de Aragón está destrozando lo que quedaba de paisaje, haciendo macroparques eólicos, macroparques fotovoltaicos, con el mismo objetivo y sistema que antes los pantanos, de producción en este caso hidroeléctrica y en esta eólica y fotovoltaica. Producir energía para venderla. Somos absolutamente excedentarios en producción eléctrica. Sí, sí. Da igual, porque todas estas empresas no son públicas. Dependen de fondos de inversión, de Forestalia, pero que Forestalia a su vez las subarrienda y las vende a fondos de inversión. Es decir, es la última gran burbuja de la especulación capitalista. Pero claro, cuando se pinche esta burbuja, nos vamos a encontrar con que a ver quién es el guapo que puede quitar ahora los molinos, puede desmontar las placas, porque no es fácil. Un molino no se planta solo. Tiene un zócalo de hormigón que da vértigo verlo. Sí. Y fíjate, yo te voy a contar una anécdota. En Extremadura tenemos la central nuclear de Almará, como tú dices, sobrada para darnos energía a todos los extremeños. Pero fíjate hasta dónde llega la cosa, más allá del debate súper extenso, ¿no? De qué tipo de energía son las mejores para el medio ambiente y tal, porque todas tienen su... No es blanco y negro nunca es blanco y negro. Exacto. Hasta estas que nos venden como que son perfectas, no lo son. Y tiene su debate. Pero yo no quiero entrar ahí, sino quiero ir al de los hechos. Y los hechos, es que tú fíjate cómo son las cosas, la central nuclear de Almará no paga impuestos en Extremadura. Los paga en Euskadi, los paga en Bilbao, que sabes que creo que Iberdrola... por Iberdrola. Claro, hay un pero fíjate, lo grave de todo esto es que el acuerdo coincidió con uno de estos gobiernos del PSOE que necesitaban al PNV para ser mayoría, y entre lo de los acuerdos es, Manuel Amigo, consejero del Partido Socialista, y es decir, es como lo metemos dentro de Iberdrola, del Consejo de Administración, esa es la moneda que os pagamos al PSOE, pero los impuestos los pagamos al PNV, a Bilbao en este caso, y entonces, claro, al final estamos jodidos con una central que crea sus problemas, su amenaza y todo eso, y al final no pagan ni los impuestos aquí, se va más a Euskadi con estos acuerdos que no se saben nunca, pero que al final dice, joder, hay un consejo de administración del PSOE de Extremadura que pinta, qué raro. Fue el canje, es decir, te metemos aquí, pero los impuestos los pagáis en Euskadi, y fue lo que el PNV acordó con el gobierno del PSOE en este caso. Bueno, como estas nos encontramos mil que los medios no nos cuentan, pero en todo caso, así que lo dicho, Chorche, muchas gracias por pasar por aquí, mucha suerte en esa campaña de suscripciones. Gracias a ti, Julián. Hasta pronto. Chao. Hasta luego. Chao.